Bueno, muy bien, 11 minutos para el mediodía. Arrancamos una semana de noticiero un poco picante porque estamos discutiendo entre nosotros cómo vimos el debate de ayer. Es la mirada, la percepción de cada uno. Algunos podemos estar de acuerdo o no respecto a quién ganó más terreno en la cancha, que eso no necesariamente define ni la voluntad ni la ideología política de nadie, ni la voluntad del votante, ni sabemos qué va a pasar el próximo domingo. Dicho esto, acá también se habló, respecto al debate de ayer, del factor emocional de la elección. Y por eso, obviamente, está aquí Miguel Espeche, porque lo queremos escuchar hablar de este tema. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Hola, bienvenido. Lore. Bien. Es un temón. Es un temón. Porque tiene tantas aristas. Acá vamos a poder hacer un semblanteo de un tema que es quizás como pocas elecciones, por lo que veo en mi historia, desde que llegó la democracia, el elemento emocional es muy fuerte. El voto está generando mucha angustia en lo personal, en lo profesional, sí. En la clínica. Veo que vos todo el tiempo llevan los pacientes como nunca antes una angustia por el tema electoral y por otro lado está bueno porque significa que cada uno le da importancia a su voto, sabiendo que es un voto. Y a mí me impresiona también el voto joven, cómo está atento a esto, ¿no? Exacto. Los más jóvenes que no están desentendidos, están atentos a ver qué pasa, se reúnen para ver el debate, se reúnen para ver los resultados electorales, están metiéndose en la política desde un lugar muy sano y eso es importante. Exacto. Entonces acá el asunto es, a veces pensamos, a veces sentimos, a veces el pensar y el sentir van de la mano. Estamos viendo, por ejemplo, y muchos lo están diciendo, el voto a veces tenido más del enojo, a veces del miedo o de la tristeza. Muchos dicen que el enojo tiene que ver más con el voto de Milei, que está enojado contra las políticas que ha habido hasta el momento. El voto indignado, como dijo Villarroel cuando empezó su debate la semana pasada en TN. Exacto. Otro, el voto del miedo a que el miedo a lo de no saber lo que puede pasar, ¿no? El miedo al desorden que lleve a la anarquía, etcétera, etcétera. Miedo a perder las conquistas sociales, exacto, derechos adquiridos en muchos sentidos. Y a lo desconocido. Claro. A lo desconocido poblado de fantasmas, ¿no? Exacto. Y después hay un miedo, un voto que se habla menos, que es el voto tristeza, que podría ser el voto en blanco, ¿no? Que es el voto de aquellos que no se sienten representados ni quieren comprometer su sufragio con ninguna de las opciones. Es el voto tristeza, qué interesante eso, ¿por qué? Porque quiere decir que porque votar significa apostar por la democracia. Claro. Es un voto. Algunos dicen que es nulo o no tiene en cuenta. Si vas a votar, claro, y en blanco es, yo no puedo apostar a ninguno de estos dos candidatos, pero apuesto a la democracia. Exacto, pero con la tristeza de no poder ponerle nombre y apellido a ese voto, o no querer ponerle nombre y apellido, por las razones que fueran, pero dentro del marco de que, bueno, me gustaría votar y voto, por lo que algunos dicen que es un no voto, otros podrían decir que es un voto en donde afirma que no se copa con nadie. Claro. ¿No? Pero bueno, esto es obvio, es un más o menos, es un semblanteo de estas cuestiones. Ahora, muchas veces esas emociones se grafican en lugares como, por ejemplo, el debate ayer, en donde ya sabemos que dar un buen debate no quiere decir que se sepa gobernar un país, ¿no? Ni que uno esté de acuerdo o no con lo que se pronuncia o lo que se imagina uno que subyace al discurso, porque dentro de lo político este es uno de los problemas que hay con la política y no es inherente solamente a la Argentina. Lo que se dice, y más en tiempos electorales, no siempre va de la mano. No. Y ya está como, es un juego que ya se sabe. Ya se sabe. Ya se sabe, todos sabemos que lo que se promete, después se ve si se cumple o no se cumple, ¿no? Que son otros los elementos del juego que están a favor. Y acá hay una cuestión que es interesante. Algunos dicen que Massa ganó ayer, pero hay otros que dicen que el hecho de perder también emocionalmente puede generar beneficios. Cierta empatía por parte del votante. Por la cuestión. Porque lo vio más vulnerable. Porque toda la evaluación va de la mano con cómo uno está sintiendo, por eso lo emocional, cómo uno siente el momento político, cómo uno lo siente. Entonces uno va a poner, de acuerdo a lo que siente, todo el pensamiento en función de ese sentimiento. Mirá, ¿no? ¿Ese sentimiento rige el pensamiento? Lo influencia, no lo determina, pero está ahí. Por eso en psicología siempre decimos, está bueno tomar conciencia de lo que sentís, no para anularlo,
Por ejemplo, hay una idea del coaching, en particular el coaching político, que habla de un coaching para que se mienta mejor. Disociado, ¿no? Entonces están los tipos robot que hablan todo tiqui, 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 tiqui. Hay otra forma del coaching que tiene que ver, a mí me con parece, incorporar y sumar el sentimiento. Con incorporar lo genuino y sacar las variables de las cosas que distorsionan el mensaje. Por ejemplo, si alguien tiene que hablar y tiene temor, ayudarlo a superar ese temor para que se pueda expresar plenamente. Por eso no es homogéneo el Por ejemplo, Milei hoy a la mañana salió a hablar de algo que lo perturbó en lo personal y que muchos de los votantes están diciendo, bueno, esto lo afectó también y lo están comprendiendo, que a propósito que había una orquesta de tosedores. Ah, sí. Como que tosían a propósito. Esto puede ser, es una estrategia pero súper vieja de lo que son los debates. Gente que te tose. Y si vos de pronto sos sensible a que te tosan o te interrumpan con algún ruido, te vas de eje o lo hacen a propósito para que, bueno, vos te puedas perturbar. Claro. Mira, usando el debate como una lámina para ejemplificar la cuestión, si uno es pura espontaneidad, iracundia y demás, y no va. Pero si uno es un robot que manipula toda la realidad, tampoco va porque perdés frescura. Tampoco va. Y por ahí una lectura posible es que se polarizan en ambos aspectos. Exacto. Entonces, viste, ni tanto ni tan poco. Pero todo esto, mira, a mí lo que me interesa es que sirva a todos los que nos están viendo para la propia reflexión y para poder madurar a la hora de percibir no solamente la elección, sino la vida misma. Claro. ¿En qué medida la emoción nos tiñe? ¿Y en qué medida la emoción nos da sabiduría? Porque también a veces la sensación, la intuición, que sería algo parecido a lo emocional, también nos está diciendo cosas. El asunto es que a veces nos vamos de mambo con el asunto. Hay que escuchar a la intuición, ¿eh? Pero creer que somos computadoras tampoco. Y la posibilidad de mentir, que es la ciencia de la mentira ha avanzado mucho. La capacidad de decir una cosa con rostro pétreo ha avanzado muchísimo, hay gente que se entrena para eso y también a veces asombra, y el común de las personas a veces no está acostumbrado a ciertos niveles de mendacidad que se pueden tener en el campo político. A mi criterio ocurre y mucho. Claro, los candidatos lo que dicen es que es persuasión, no es mentira. Claro, entonces ahí está ese terreno que ahora si alguien ve esto seguramente dirá cosas a favor, cosas en contra, no importa, el asunto es más o menos poner el tema en la cancha para poder dilucidar un poquito más, tener un poquito más de conciencia de lo que está haciendo, ver que a veces el enojo te lleva, está bueno tener enojo, pero tampoco irte de mambo, y también el miedo puede ser una cuestión de prudencia, pero también te puede maniatar. Claro. No llevo ninguna solución a nadie, simplemente pongo sobre la mesa esto, y sumo lo de la tristeza también. Que la tristeza de no sentirse identificados dentro de un sistema al que uno aspira estar y que se sienta representado por el sistema, pero no por quienes están jugando el partido. Eso también está jugando a nivel emocional y se ve mucho dentro de esta elección en particular. Claro. ¿No? Entonces, como ves, Lore, las emociones están a full con esto. No es solamente debate de ideas, sea en la televisión o en las mesas familiares. Cuando estamos debatiendo, no estamos debatiendo ideas, estamos debatiendo un combo de cuestiones mucho más complejo que tienen que ver nuestros sueños, nuestras aspiraciones, nuestros miedos, nuestros resentimientos. Los resentimientos juegan mucho dentro del análisis político. Entonces a veces uno no entiende por qué el otro reacciona de cierta manera, es por su historia, por sus dolores, pero a veces creemos que estamos pensando dentro de la lógica formal y en realidad están jugando otros jugadores que exceden ese marco. Mucho. Gracias, Miguel. Un placer escucharte, como siempre. Gracias. Muy bien.